Nunca voy a olvidar el sonido de esos golpes en mi puerta a las 5 de la mañana. Era una madrugada fría, el tipo de silencio en que atento escuchas hasta tu propia respiración. Cuando miré la pantalla del celular y vi el nombre de Miseo, pensé que era una emergencia de trabajo. No estaba preparado para verla allí, frente a mi apartamento, con los ojos rojos y el alma rota. Acababa de firmar su divorcio y, sin embargo, lo que más me asustó fue lo que vino después. Porque aquella visita no era solo un desahogo, era el inicio de algo que cambiaría todo para siempre. Y, aunque yo no lo sabía, esa noche mi vida entera estaba a punto de ponerse patas arriba. Siempre fui solo el asistente, el tipo que hace que todo funcione sin que nadie lo note. Desde mi escritorio, yo miraba a Miseo como si perteneciera a otro universo intocable. Ella era la mujer perfecta en la foto corporativa, poderosa, elegante, casada con un hombre influyente. La gente la veía como una reina de hielo, alguien que nunca se quiebra, nunca duda, nunca llora. Yo, en cambio, era el empleado común, con una vida gris, apartamento pequeño y una soledad silenciosa. Lo que nadie imaginaba es que nuestros mundos iban a chocar justo cuando su castillo empezó a derrumbarse. Y que, por algún motivo, entre todos, fue a mi puerta a la que vino a tocar. Si quieres saber qué fue lo que ella me dijo esa madrugada y por qué eso lo cambió todo. Si quieres entender cómo un simple empleado terminó en el centro de una guerra silenciosa de poder. Y cómo esa madrugada me obligó a elegir entre mi comodidad y mi conciencia, entre el miedo y el coraje. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de esta historia y escuchar cada detalle con atención. Porque nada de lo que pasó después fue casualidad y cada gesto tuvo un precio alto que pagar. Aprovecha y suscríbete ahora al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte nada. Y mientras tanto, pregúntate, ¿qué harías tú si tu CEO llamara a tu puerta a las 5 de la mañana? Antes de esa madrugada, mi vida era tan predecible que casi podía vivirla en piloto automático. Me levantaba, tomaba un café rápido mirando el mismo edificio gris desde mi ventana. Tomaba el metro lleno, pensaba en las mismas facturas y llegaba a la oficina siempre unos minutos antes. En la empresa, mi nombre casi nunca sonaba en voz alta, pero mi trabajo estaba en todas partes. Correos organizados, agendas ajustadas, documentos listos, crisis evitadas antes de que explotaran. Yo era ese tipo de persona que sostiene todo desde la sombra sin recibir aplausos. Y, por extraño que parezca, había aprendido a aceptar esa invisibilidad como parte de quien yo era. Miseo, en cambio, parecía existir bajo un foco permanente que nunca se apagaba. Entraba al edificio con postura erguida, pasos firmes y un silencio que imponía respeto automático. Su ropa siempre impecable, su cabello perfectamente arreglado, su mirada calculadora y segura. Los pasillos se abrían, los murmullos disminuían, los directores se enderezaban en sus sillas. Ella hablaba poco, pero cada palabra que salía de su boca movía decisiones millonarias. Para muchos, era sinónimo de éxito absoluto, una mujer que lo tenía todo resuelto. Yo solo era el asistente que preparaba las salas donde ella cambiaba el rumbo de la empresa. Desde mi lugar, yo veía cosas que otros no veían, justamente porque nadie prestaba atención a mí. Notaba quién bajaba la voz cuando ella entraba en una reunión importante. Sabía qué director evitaba mirarla a los ojos después de una videollamada con el marido de ella. Escuchaba los chismes en el café, las bromas veladas sobre su matrimonio perfecto. La gente comentaba la casa enorme, los viajes de lujo, las apariciones en revistas de negocios. El discurso era siempre el mismo, ella nació para ganar, nada le falta, ni en los negocios ni en el amor. Y yo, sentado con mi bandeja de almuerzo, me acostumbré a creer en esa foto sin cuestionarla. Mi propia vida personal era un contraste doloroso con esa imagen de perfección. No tenía pareja, mis relaciones anteriores se habían ido apagando sin mucho drama. Mis fines de semana eran películas, libros y la sensación de que algo faltaba, pero yo no sabía qué. De vez en cuando, me preguntaba si algún día alguien me miraría como la gente miraba a ella. No con miedo o admiración distante, sino con una mezcla de respeto y verdadera confianza. Pero ese tipo de pensamiento se perdía en la rutina, sepultado por plazos y planillas.
Y cuanto más la empresa crecía, más pequeño yo me sentía dentro de aquel gigante de cristal. Si alguien me hubiera dicho que la mujer más poderosa de ese edificio iba a necesitar de mí, que iba a golpear mi puerta, sola, con el corazón en pedazos y la vida hecha añicos, yo habría reído, habría dicho que eso era cosa de película barata, no de nuestra realidad. Porque en mi cabeza, ella era intocable, inmune a las tragedias que golpean a la gente común. Sin embargo, la vida tiene una forma extraña de escoger sus momentos para romper nuestras certezas. Y lo que parecía una distancia infinita entre nosotros, se iba a reducir a unos pocos pasos en un pasillo. Justo antes de que la noche más silenciosa de mi vida empezara a hacer ruido. No fue de un día para otro que empecé a notar que algo no encajaba en la imagen perfecta de ella. Al principio, eran detalles que cualquiera podría haber ignorado sin darle importancia. Una mañana, llegó algunos minutos tarde a la reunión más importante del trimestre. Sus ojos, siempre atentos y despiertos, parecían cargados, como si no hubiera dormido bien. Ella disimuló con una sonrisa profesional, pero sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Nadie dijo nada, porque nadie se atreve a preguntarle a un aseo si está bien frente a todos. Yo, desde la esquina de la sala, sentí que había sido testigo de una fisura casi invisible. Con el paso de las semanas, aquellas pequeñas fisuras comenzaron a convertirse en patrones. A veces, ella se quedaba mirando por la ventana antes de una videollamada importante. Se mordía el labio inferior, respiraba hondo, como si se preparara para una batalla silenciosa. Hubo un día en que repitió la misma frase 2 veces en una presentación, cosa que nunca hacía. Otro, en que dejó caer un bolígrafo al suelo y tardó más de lo normal en agacharse para recogerlo. Los directores fingían no ver nada, porque era más cómodo seguir creyendo en la estatua de mármol. Pero yo, que vivía pendiente de cada movimiento, sabía que esa estatua estaba empezando a agrietarse. Una escena en particular se grabó en mi memoria como una fotografía dolorosa. Estábamos en una reunión con todo el equipo, discutiendo un contrato delicado sobre confianza. Mientras hablaba sobre la importancia de la lealtad en los negocios, su voz se quebró por un segundo. Ella se detuvo, apretó los labios, bebió un sorbo de agua y retomó el discurso como si nada. Pero sus ojos, por un instante, parecieron llenarse de una tristeza profunda, casi familiar. Nadie lo mencionó, nadie comentó nada al salir de la sala, como si todos hubieran decidido olvidar. Yo no pude, porque en ese segundo, sentí que ella no estaba hablando solo de contratos. Los rumores empezaron a circular con más fuerza en los pasillos, como siempre ocurre. Un comentario sobre discusiones telefónicas que se escuchaban desde su despacho. Un asistente de otro sector dijo que la había visto salir de la oficina con los ojos hinchados. Otro aseguró que el marido de ella había estado en el edificio y que la tensión se podía cortar en el aire. Las versiones se mezclaban con chismes baratos, exageraciones y suposiciones sin base. Pero debajo de todo eso, había una verdad que aún nadie se atrevía a enunciar. Que tal vez, solo tal vez, la vida perfecta de ella era una actuación sostenida a puro esfuerzo. La última semana antes de la madrugada fue diferente a cualquier otra. Ella faltó 2 días seguidos sin aviso claro, cosa completamente fuera de su naturaleza. Los correos llegaban con la explicación estándar de compromisos personales impostergables. Los inversores comenzaron a hacer preguntas discretas, los directores a intercambiar miradas nerviosas. En la cafetería, se hablaba más bajo cuando su nombre aparecía en la conversación. Yo, en mi escritorio, revisaba una y otra vez la agenda, como si encontrara una pista escrita allí. Sin saber que la verdadera respuesta estaba a punto de aparecer, no en un correo, sino frente a mi puerta. La noche en que todo cambió, yo había ido a dormir más tarde de lo habitual. Había llevado trabajo a casa y me quedé revisando documentos hasta que los ojos me ardieron. Apagué la luz con la sensación de estar atrapado en una rueda que nunca dejaba de girar. Cuando finalmente me quedé dormido, no sé cuántas horas habían pasado hasta que el celular vibró. Miré la pantalla medio cegado por la oscuridad y vi un número conocido, pero inesperado. Era ella, mi CEO, llamando a las 4:30 de la mañana, fuera de cualquier protocolo.
Mi corazón dio un salto tan grande que por un segundo pensé que todavía estaba soñando. Contesté con la voz pastosa, intentando sonar más despierto de lo que realmente estaba. Dije su nombre, pregunté si había pasado algo en la empresa, si se trataba de una emergencia. Del otro lado, el silencio se prolongó un segundo más de lo normal, un segundo pesado. Cuando por fin habló, su voz sonaba rota, como si hubiese llorado durante horas. No mencionó contratos, ni inversores, ni reuniones, ni cifras, nada de eso. Solo preguntó, casi en un susurro, si yo estaba en casa y si podía ir a verme un momento. No me pidió un favor como jefa, sino casi como alguien que clama auxilio sin admitirlo. Mi primera reacción fue la confusión absoluta, mezclada con un miedo irracional. Miré el reloj, volví a mirar su nombre en la pantalla, intentando encontrar lógica en la situación. Una parte de mí pensó que tal vez se había marcado el número por error, que no era para mí. Otra parte recordó todas las grietas que había estado observando silenciosamente durante semanas. Pregunté si necesitaba que llamara a alguien, un abogado, un director, algún otro contacto. Ella negó con una firmeza suave pero contundente, dijo que quería hablar conmigo, solo conmigo. Y en ese momento entendí que, si decía que no, iba a abandonar a alguien que estaba al borde del colapso. Acepté, aunque mi mente seguía buscando razones para entender por qué yo. Ella me dijo que ya estaba cerca, que no había tenido a quien más llamar a esa hora. Sentí una mezcla rara de honra y pánico subiendo por la garganta al mismo tiempo. Me levanté de la cama como si hubiera sonado una alarma de incendio en mi apartamento. Encendí las luces, intenté poner orden en la sala en cuestión de segundos, sin éxito real. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre despeinado, con ojeras y sin tiempo para parecer presentable. Y aún así, esa era la versión de mí que estaba a punto de abrirle la puerta a ella. Cuando el intercomunicador sonó, la realidad se volvió más nítida que cualquier sueño. La voz del portero anunció su nombre con una calma que contrastaba con mi nerviosismo. Confirmé que podía subir, y mientras tanto, mi mente corría con 1000 posibilidades. ¿Habría pasado algo con la empresa, con el marido, con la prensa, con todo al mismo tiempo? ¿Estaba allí para pedirme que hiciera algo ilegal, algo arriesgado, algo irreversible? O peor aún, ¿sería yo solo un testigo accidental de un naufragio que no podría impedir? No lo sabía, pero los pasos en el pasillo se acercaban, y cada uno sonaba como un latido en mi pecho. Cuando abrí la puerta, por un segundo pensé que era otra persona, no la mujer que yo conocía del trabajo. La luz amarillenta del pasillo caía sobre ella de una forma cruda, sin filtros ni retoques. No llevaba el traje impecable de siempre, ni los tacones que resonaban seguros en el piso de la empresa. Vestía un pantalón sencillo, un suéter amplio y un abrigo que parecía haber sido puesto a las prisas. El maquillaje, si todavía quedaba algo, estaba borrado por lágrimas secas y horas de agotamiento. Sus ojos, enrojecidos, buscaban un punto fijo para no derrumbarse allí mismo frente a mí. Y en una mano, sostenía una pequeña maleta, como quien acaba de salir de casa sin mirar atrás. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, como si las palabras fueran demasiado frágiles. Yo la invité a pasar con un gesto torpe, intentando recordar modales básicos que se me olvidaban. Ella entró despacio, observando el pequeño espacio de mi sala como si fuera otro planeta. Era extraño ver a alguien tan acostumbrada a grandes mesas de juntas en un sofá sencillo como el mío. Le ofrecí agua, café, té, cualquier cosa que me diera unos segundos para ordenar mis pensamientos. Ella aceptó un vaso de agua y lo sostuvo entre las manos como si estuviera tratando de calentarse. El silencio que nos rodeaba estaba cargado de todo lo que aún no se había dicho. Finalmente, se sentó en el sofá, dejó la maleta a un lado y cerró los ojos por un instante. Yo me quedé frente a ella, sin saber si debía hablar primero o esperar. Cuando abrió los ojos de nuevo, había en su mirada una mezcla de cansancio y decisión. No era la CEO dando órdenes, era una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas. Se aclaró la garganta, respiró hondo, como quien se prepara para saltar desde un lugar alto. Y entonces dijo las palabras que rompieron la barrera entre la vida pública y la privada.
Acabo de firmar mi divorcio, murmuró, y el sonido de esa confesión llenó toda la sala. No supe qué decir al principio, porque nunca había imaginado ese tipo de conversación entre nosotros. La imagen de su matrimonio perfecto se desmoronó en mi mente como un castillo de naipes. Le pregunté con cuidado si estaba segura de querer hablar de eso conmigo. Ella asintió, con una pequeña sonrisa triste, como si esperara esa pregunta desde hacía tiempo. Dijo que precisamente porque yo no formaba parte de su círculo de poder, podía confiar en mí. Que no necesitaba un director opinando, ni un abogado calculando, sino alguien que simplemente escuchara. Y que, aunque yo no lo supiera, había estado observando mi lealtad desde hacía mucho. Esa revelación, por sí sola, ya habría sido suficiente para cambiar la forma en que yo me veía. Pero lo que vino después fue mucho más profundo y peligroso que un desahogo de madrugada. Porque su divorcio no era solo una historia de amor roto, era una guerra de intereses. Su exmarido no iba a aceptar perder poder sin arrastrarla con él hacia el fondo. Y en medio de todo eso, por alguna razón que yo aún no entendía, ella había decidido arrastrarme también. No como víctima, sino como cómplice en algo que todavía no había revelado del todo. Algo que, poco a poco, iba a convertir mi pequeña vida tranquila en un tablero de ajedrez. Ella empezó a hablar despacio, como si cada recuerdo tuviera filo y pudiera herirla al pronunciarlo. Me contó que el matrimonio que todos admiraban había sido, desde hacía años, una fachada cuidadosamente construida. Mientras en las revistas aparecían como la pareja perfecta del mundo corporativo, en casa todo era distinto. Su marido, también influyente en el medio empresarial, había aprendido a manipular la percepción de todos. En público, era encantador, atento, el acompañante ideal que sabía decir lo correcto en cada evento. En privado, la controlaba con comentarios venenosos, humillaciones sutiles y amenazas veladas. No dejaba marcas visibles, pero la iba vaciando por dentro, centímetro a centímetro. Ella explicó que al principio creyó que era solo estrés, una fase pesada de trabajo para ambos. Justificó los primeros gritos, las primeras palabras crueles, diciendo que todos estaban bajo presión. Pero con el tiempo, las discusiones se volvieron rutina, las disculpas desaparecieron y el respeto se perdió. Él empezó a usar información de la empresa como moneda de cambio en sus ataques. Insinuaba que podía arruinarla profesionalmente si ella tomaba decisiones sin consultarle. La acusaba de ingratitud, recordándole las conexiones que él había utilizado para impulsarla al inicio. Y cada amenaza dejaba claro que, si ella se atrevía a dejarlo, no se iría sola al suelo. Mientras me hablaba, yo sentía rabia creciendo en el pecho por alguien que ni siquiera conocía bien. No era solo la injusticia, era la forma fría y calculada con la que todo había sido diseñado. Él había convertido el matrimonio en una especie de contrato de control, firmado con miedo. Ella me confesó que muchas veces pensó en irse, pero se detenía al pensar en la empresa. Decía que no se trataba solo de su carrera, sino de cientos de empleados que dependían de esa estabilidad. Si un escándalo estallaba en el momento equivocado, proyectos enteros podrían venirse abajo. Y él sabía eso, por eso usaba la empresa como arma, no solo contra ella, sino contra todos. Cuando finalmente decidió pedir el divorcio, no fue un acto impulsivo, sino una estrategia calculada. Había reunido pruebas, hablado con abogados discretos, preparado pasos para minimizar daños. Aún así, sabía que él no se quedaría quieto aceptando la derrota, porque el orgullo era su verdadera religión. La noche anterior a venir a mi apartamento, la discusión final había sido más dura que nunca. Él había dejado claro que, si ella no jugaba con sus reglas, haría que la derribaran desde dentro. Que tenía gente de su confianza infiltrada en niveles altos de la empresa, dispuesta a sabotearla. Y que, cuando eso pasara, todos dirían que ella había perdido el control después del divorcio. Yo la escuchaba con la sensación de que estaba viendo una obra de teatro desmontada detrás del escenario. Todo lo que yo creía saber sobre ella, sobre la empresa, sobre el ambiente en que trabajaba, se reescribía. La mujer inalcanzable resultaba ser alguien que había estado luchando sola una batalla silenciosa. Y la empresa que yo pensaba conocer era, en parte, un campo de juego para guerras que nunca imaginé.
Fue entonces cuando entendí que esa visita a las 5 de la mañana no era solo sobre lágrimas. Era sobre sobrevivir a un exmarido decidido a derribarla y a arrastrar todo con él si fuera necesario. Y, sin embargo, faltaba la parte más incomprensible para mí, que tenía yo que ver en todo eso. Cuando terminó de contarme todo eso, la sala quedó en un silencio espeso, casi irrespirable. Yo tenía el vaso de agua en la mano, pero ni siquiera recordaba haberlo tomado de la mesa. Ella apoyó los codos en las rodillas, entrelazó las manos y bajó la cabeza unos segundos. Parecía estar midiendo cada palabra antes de dejarla salir, como si cualquier frase pudiera explotar. Entonces levantó la mirada y me miró directo a los ojos, sin disfraces, sin la máscara de la oficina. En esa mirada no vi a mi jefa, vi a una persona agotada que había decidido dejar de huir. Y fue solo entonces cuando se atrevió a decirme por qué, entre todas las personas, había elegido llamarme a mí. Dijo que durante años había observado cómo yo manejaba las cosas que nadie más quería ver. Que yo era el primero en llegar y el último en irse, pero nunca necesitaba reconocimiento público. Que había visto cómo protegía a compañeros más frágiles sin hacerlo parecer un favor. Y que, en un mundo donde todos buscaban brillar, yo era uno de los pocos que solo buscaba hacer lo correcto. Por eso, cuando todo se vino abajo, no quiso llamar a un director ni a un socio, sino a mí. Porque, según sus propias palabras, yo era la única persona en la empresa en quien todavía confiaba de verdad. Y esa frase cayó sobre mí como un peso enorme, mitad orgullo y mitad responsabilidad. Fue entonces cuando dejó de hablar de emociones y empezó a hablar de algo mucho más peligroso. Me explicó que su exmarido no se conformaría con la separación, que quería arrastrarla con él. Que tenía accesos, contactos y manos dentro de la empresa, dispuestas a obedecer sus órdenes. Que no se trataba solo de vengarse de ella, sino de usar la compañía como escenario de su revancha. Algunos contratos, decisiones y movimientos internos ya habían empezado a oler a sabotaje silencioso. Ella sabía que si actuaba de forma abierta, él la haría pasar por inestable y paranoica. Y en ese juego, cualquier reacción precipitada podía costarle su cargo y la reputación construida en años. Por eso necesitaba a alguien invisible, así lo llamó, alguien que se moviera sin llamar la atención. Alguien que conociera la estructura desde abajo, los flujos de correos, calendarios y archivos. Una persona que nadie considerara una amenaza, precisamente porque siempre estaba en segundo plano. Alguien que pudiera ver patrones donde otros solo veían tareas y rutinas diarias. Ella creía que ese alguien era yo, el asistente silencioso que siempre estaba en todas partes. Y por absurdo que me pareciera, su plan comenzaba con un pedido directo, simple y enorme. Necesito que me ayudes a salvar la empresa de mi exmarido, dijo, como si hablara de ordenar una sala. Mi primera reacción fue querer reír para romper la tensión, pero no pude siquiera esbozar una sonrisa. Mi mente se llenó de imágenes de despidos, demandas, titulares acusando a un empleado de traición. Le pregunté, casi en un susurro, si era consciente de lo que me estaba pidiendo realmente. Ella sintió con calma, pero sus manos seguían apretadas, delatando un miedo que no mostraba en la voz. Dijo que entendía el riesgo, que no me lo pedía a la ligera, que aceptaría un no sin reproches. Pero también dijo algo que me dejó sin aire, que si nadie la ayudaba, no sería solo ella quien caería. Y en medio de ese torbellino, me dejó con una decisión que ninguna descripción de cargo contemplaba. Pasaron algunos segundos eternos antes de que yo pudiera articular una respuesta coherente. Dentro de mí, dos voces discutían con una intensidad que jamás había sentido. Una me gritaba que no me metiera, que siguiera siendo el empleado discreto que paga sus cuentas. La otra, más baja pero más firme, me preguntaba cuánto tiempo más pensaba aceptar ser espectador. Mientras yo luchaba con mis propios dilemas, ella me observaba en silencio, sin presionarme. No intentó manipularme ni prometerme recompensas, solo esperó la verdad de mi decisión. Y fue ese respeto silencioso lo que, poco a poco, inclinó la balanza dentro de mí. Le dije que tenía miedo, que no me consideraba una persona valiente ni preparada para conspiraciones. Confesé que nunca en mi vida había hecho nada parecido a lo que ella estaba sugiriendo.
Admití que no sabía cómo reaccionaría si me veía en medio de un ataque directo de gente poderosa. Pero también le dije que no podía ignorar lo que había escuchado esa madrugada. Que ahora que conocía la forma en que su exmarido la había usado y amenazado, no podía fingir ceguera. Y, casi sin darme cuenta, escuché mi propia voz diciendo que sí, que la ayudaría en lo que pudiera. La expresión de alivio que cruzó su rostro fue lo más humano que había visto en ella. Fue entonces cuando empezó a explicarme el esqueleto de su plan, con una claridad fría. Dijo que, antes de cualquier movimiento, necesitábamos entender exactamente dónde estaban las fugas. Quién filtraba información, qué contratos estaban siendo manipulados y qué decisiones olían a sabotaje. Yo tendría que prestar atención a correos, agendas y cambios inusuales en las rutinas de ciertos directivos. No se trataba de hackear nada ni hacer algo ilegal, sino de observar con otros ojos lo que ya estaba allí. Ella, por su parte, empezaría a mover piezas discretamente en el consejo, sin mostrar sus cartas. Juntos, crearíamos un mapa silencioso de lealtades y traiciones dentro de la empresa. Acordamos que nada de lo que habláramos esa noche saldría de aquel apartamento sin necesidad. Que nuestras conversaciones más delicadas no serían por correo, sino en persona, lejos del edificio. Que cualquier documento sospechoso sería revisado 2 veces, buscando patrones repetidos. Yo tendría que aprender a disimular mejor que nunca, fingiendo que todo seguía igual en mi rutina. Ella seguiría siendo la CEO segura, aun cuando por dentro se estuviera sosteniendo con alfileres. Cada paso tenía que parecer casual, cada pregunta, inocente, cada mirada, indiferente. La única prueba de que estábamos aliados sería la confianza que habíamos sellado a las 5 de la mañana. Al final de esa conversación, sentí que estaba aceptando entrar en un mundo que no conocía. No eran solo papeles y correos, era un tablero donde las personas se movían como fichas. Había jugadores que sonreían en las reuniones mientras afilaban sus cuchillos en privado. Y yo, que siempre había preferido las tareas claras y previsibles, me veía ahora en medio de una trama. Antes de irse, ella me agradeció con una sinceridad que nunca había mostrado en la oficina. Dijo que no podía prometer que todo saldría bien, pero sí que no olvidaría lo que yo estaba haciendo. Yo cerré la puerta detrás de ella con el presentimiento de que no habría vuelta atrás. Los días siguientes se sintieron extraños, como si el edificio se hubiera desplazado unos centímetros. Era el mismo lobby, las mismas paredes de vidrio, las mismas recepcionistas sonriendo por educación. Pero ahora, cada rostro que yo veía tenía una pregunta detrás, una posible conexión con él. Me descubrí observando a los directores con una atención que antes no me permitía. Quien hablaba demasiado por teléfono, quien parecía nervioso al salir de ciertas reuniones. Quien evitaba cruzar la mirada con la CEO, como si llevara una culpa escondida bajo el traje. La empresa entera se había convertido en un escenario donde yo buscaba detalles invisibles. Nuestra comunicación también cambió de forma cuidadosa y calculada. En la oficina, ella volvió a ser la figura firme y distante que todos conocían. Las instrucciones llegaban mediante correos breves, agendas actualizadas, notas objetivas. Solo en pequeños gestos, casi imperceptibles, se colaba la existencia de un pacto entre nosotros. Una mirada sostenida medio segundo más, una frase neutra con doble significado. Los verdaderos avances se discutían fuera del horario, en cafés discretos o caminando por la calle. Siempre con la sensación de que cualquier oído extra podría estar donde menos lo esperábamos. Poco a poco, empecé a encontrar cosas que antes me habrían parecido simples errores administrativos. Un contrato reenviado a alguien que no necesitaba verlo, copiado en direcciones sospechosas. Reuniones añadidas y luego borradas del calendario sin explicación lógica. Mensajes internos que mencionaban términos que solo el entorno del exmarido solía utilizar. Movimientos de presupuesto que favorecían proyectos ligados a empresas amigas de él. Nada de eso, por separado, era una prueba contundente, pero juntos formaban un patrón inquietante. Era como ver pequeñas grietas alineadas en un mismo muro, anunciando una ruptura mayor. Mientras más descubría, más crecía la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja.
Sabía que, si alguien notaba mi interés inusual por ciertas áreas, podrían empezar a hacer preguntas. Intentaba mantener mi rutina lo más normal posible, entregando reportes y organizando agendas. Pero mi cabeza estaba dividida, una parte en la tarea inmediata y otra en el mapa secreto que construíamos. Al mismo tiempo, mi relación con la CEO se volvía más compleja, cargada de silencios significativos. No éramos amigos en el sentido convencional, ni tampoco solo jefa y empleado. Éramos dos personas arrojadas al mismo lado de una tormenta, tratando de no soltarse. Las noches empezaron a volverse tan largas como aquella en que todo comenzó. A veces, al llegar a casa, revisaba mentalmente cada interacción del día buscando señales ocultas. Me preguntaba si alguien había notado el cambio en mi mirada o en mis pausas. Si algún correo se había escapado a un destinatario equivocado por error o por intervención ajena. Había momentos en que me arrepentía, en que deseaba volver a ser el asistente invisible de antes. Pero entonces recordaba la expresión de ella con la maleta en la mano, rota pero decidida. Y entendía que, de alguna forma, yo ya no era la misma persona que abrió la puerta esa madrugada. El punto de no retorno llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros habría querido. Una cadena de movimientos sospechosos empezó a alinear fechas, nombres y decisiones clave. Un proyecto estratégico fue casi saboteado por un error absurdo en una cláusula del contrato. Un director, conocido por su cercanía con el exmarido, defendió ese error con demasiada insistencia. Los correos que encontramos mostraban conversaciones paralelas, lejos de los canales oficiales. Era evidente que no se trataba de descuidos, sino de una maniobra cuidadosamente planeada. Si no actuábamos entonces, la empresa podría enfrentar un escándalo difícil de contener. Ella reunió todas las pruebas que habíamos recopilado de forma silenciosa en aquellas semanas. Correos impresos, informes cruzados, registros de reuniones, todo conectado como un rompecabezas. Decidió convocar una sesión extraordinaria con el Consejo, disfrazada de análisis de riesgos. Sabíamos que algunos de los presentes estaban, directa o indirectamente, del lado de su exmarido. Otros, en cambio, aún no habían visto el mapa completo de lo que se estaba tejiendo. Nuestro objetivo no era acusar a ciegas, sino mostrar un cuadro tan claro que no pudiera ignorarse. Yo, desde mi posición, ayudaría a organizar los documentos y el flujo de información en tiempo real. El día de la reunión, el aire en la sala era denso, cargado de expectativas y nerviosismo. Ella entró con la serenidad que solo había visto fingida antes, pero ahora tenía otro tono. No era soberbia, era determinación, la de alguien que ya decidió que no iba a retroceder. Comenzó la presentación hablando de números, riesgos, proyecciones, como cualquier otra vez. Poco a poco, fue introduciendo ejemplos de decisiones extrañas, contratos, correos, reuniones apagadas. Cuando algunos empezaron a incomodarse en sus sillas, supimos que habíamos tocado fibras sensibles. Entonces, sin elevar la voz, mostró la conexión entre esas decisiones y el círculo del exmarido. Lo que siguió fue una mezcla de negaciones, silencios y miradas cruzadas. Un director intentó minimizar la importancia de las evidencias, llamándolas coincidencias. Otro, más prudente, pidió tiempo para revisar todo con más detalle, claramente sorprendido. Ella se mantuvo firme, sin acusar nombres directamente, pero sin retirar ni una sola prueba. Era como si estuviera poniendo un espejo gigante frente a todos, obligándolos a verse con honestidad. Yo observaba la escena desde el fondo, registrando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Y en medio de ese caos controlado, sentí una mezcla de miedo y extraña admiración por su coraje. El exmarido, al enterarse de la reunión, reaccionó exactamente como ella había previsto. Llegaron mensajes, llamadas, intentos de presionarla a última hora para que cancelara todo. Hubo incluso una filtración a la prensa, intentando adelantar una narrativa de SEO desestabilizada. Pero esta vez, ella ya no estaba sola ni desprevenida como antes, y esa era la diferencia. Había preparado su propia versión de los hechos, respaldada por documentos y testigos internos. Algunas personas que habían guardado silencio comenzaron, discretamente, a cambiar de lado.
El tablero ya no le pertenecía solo a él y por primera vez el equilibrio de poder se movía. El resultado no fue una victoria absoluta, pero sí un cambio irreversible de escenario. Algunos implicados fueron suspendidos o puestos bajo investigación interna inmediata. El Consejo decidió limitar de forma drástica cualquier influencia externa en decisiones clave. La narrativa de SEO desestabilizada perdió fuerza frente a los hechos que hablaban por sí solos. El exmarido, aunque no desapareció por completo del mapa, perdió gran parte del control que ejercía. Ella pudo, al fin, tomar decisiones sin sentir la sombra constante de una amenaza personal. Y la empresa, lentamente, empezó a sanar de heridas que muchos ni siquiera sabían que existían. Para mí, sin embargo, nada volvió a ser lo que era, en ningún sentido. Ya no era posible volver a ser solo el asistente invisible que ordenaba agendas en silencio. Ella hizo cuestión de reconocer, ante quienes necesitaban saberlo, el papel que yo había tenido. No habló de conspiraciones, pero sí de mi entrega, de mi atención a los detalles, de mi lealtad. Poco tiempo después, fui invitado a ocupar un cargo de mayor responsabilidad y acceso. Pasé a sentarme en reuniones donde antes solo preparaba la sala y servía café. Y, por más que intentara restarle importancia, sabía que mi vida profesional había girado 180 grados. En lo personal, también hubo una transformación que no supe nombrar al principio. Empecé a mirarme al espejo de otra manera, menos como alguien pequeño y reemplazable. Comprendí que el valor no siempre es gritar más fuerte, sino quedarse de pie cuando todo tiembla. Mientras más procesaba lo que habíamos hecho, más me daba cuenta de lo fácil que habría sido decir que no. De seguir durmiendo aquella madrugada, apagar el celular y fingir que nunca vi esa llamada. Pero en algún punto de la historia, decidí que no quería ser solo espectador de la vida de otros. Y esa decisión, más que cualquier ascenso, fue lo que de verdad cambió la forma en que existo. Mi relación con ella se volvió algo que pocos podían entender desde fuera. Seguíamos siendo CEO y empleado, con jerarquías claras y distancias profesionales necesarias. Pero entre nosotros había una capa de confianza que no aparecía en ningún organigrama. Sabíamos cosas el uno del otro que no cabían en tarjetas de presentación ni perfiles de redes. A veces, bastaba una mirada en medio de una reunión para recordar aquella madrugada en mi sala. No necesitábamos hablar del tema todo el tiempo, pero su sombra estaba presente en cada decisión. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, era evidente que aquel vínculo ya no podía deshacerse. Aún así, si esperas que te diga exactamente en qué se convirtió nuestra relación, te decepcionaré. Porque hay cosas que se quedan entre las personas que las viven, lejos de cualquier etiqueta fácil. Lo único que puedo decir es que, desde aquella noche, nunca más volví a verla como una figura intocable. Y ella nunca más volvió a mirarme como un simple nombre en la lista de empleados. Éramos dos personas que se encontraron en el punto más frágil de una vida aparentemente sólida. Y que, por una decisión improbable a las 5 de la mañana, terminaron con la realidad de cabeza. Lo demás, lo que no se ve, es parte del misterio que tal vez nunca se cuente por completo. Cuando recuerdo el sonido de aquellos golpes en mi puerta, todavía siento un nudo en la garganta. Si alguien me hubiera dicho que abrirla significaría entrar en una tormenta de poder, miedo y decisiones, no habría creído. Pero a veces es justamente en las horas más incómodas, con las personas más inesperadas, cuando se decide nuestro destino. Lo que empezó como una visita desesperada de una mujer recién divorciada se convirtió en una guerra silenciosa dentro de la empresa. Y, de algún modo, también se convirtió en la oportunidad que yo nunca habría tenido el coraje de pedir. Hoy entiendo que la vida no siempre pregunta si estamos listos antes de darnos una elección. Solo pone a alguien frente a nuestra puerta, nos entrega una verdad incómoda y espera nuestra respuesta. Yo podría haber elegido la seguridad de seguir siendo invisible, de fingir que no vi nada. En cambio, elegí arriesgarme, aún con miedo, y eso dio vuelta a todo lo que yo creía sobre mí mismo. ¿Salió todo perfecto? No. ¿Valió la pena? Cada segundo en que no traicioné mi propia conciencia. Y ahora te pregunto a ti, si tu jefe, tu líder, tu figura intocable, llamara a tu puerta a las 5 de la mañana.
Si te confesara una verdad que derrumba toda la fachada que siempre admiraste, ¿qué harías? ¿Cerrarías los ojos para proteger tu tranquilidad o pondrías tu nombre en algo más grande que tú? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero saber de qué lado de esta historia te verías. Y si quieres oír más relatos reales como este, llenos de decisiones invisibles que cambian destinos. Suscríbete ahora al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Comparte este video con alguien que esté viviendo una batalla silenciosa y necesite escucharlo. Porque, al final, todos tenemos una madrugada que nos obliga a elegir quiénes vamos a ser. Y puede que la próxima puerta en la que la vida golpee, sea la tuya. Nos vemos en la próxima historia.